Listo, estamos grabando, podemos iniciar. Profesora, ¿puede dar inicio? ¿Me escucha? Sí, listo. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos inicio entonces a esta sesión, esta nueva sesión del seminario sobre, bueno, esta serie de seminarios que estamos programando con el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho sobre filosofía, política y teoría crítica del derecho. En esta ocasión tendremos la oportunidad de tener personas expertas que han venido, digamos, desarrollando una serie de investigaciones en torno al proceso de paz y sus investigaciones pues están soportadas sobre ciertas líneas teóricas de la filosofía política que conoceremos el día de hoy. La sesión de hoy entonces se titula Políticas educativas, memoria y justicia social en el conflicto colombiano, debates teóricos y retos empíricos. Entonces voy a presentar a nuestros invitados para el día de hoy. Primero contamos con Catarina Mann, que es politóloga e investigadora especializada en estudios de género, conflictos urbanos y educación para la paz. Se formó en ciencias políticas, estudios de género y filosofía en las universidades de Hannover y La Habana y realizó su maestría para la paz en la Universidad de Tübingen y en la Ciudad del Cabo, enfocándose en violencia juvenil y análisis de conflictos. Su doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica de Braunschweig se centró en la pertenencia femenina en pandillas en Medellín, Colombia. Desde 2021 al 2023 trabajó en Nicaragua en el marco del Servicio Civil para la Paz, liderando un proyecto de prevención de violencia sexual contra menores. Actualmente es investigadora del Instituto Leibniz de Medios Educativos, donde participa en el proyecto mencionado. La doctora Mann ha publicado extensamente sobre ética de la investigación, dinámicas de género y narrativas educativas en contextos violentos y ha presentado en foros académicos como LASA e ISA. Gracias, Catarina, por estar el día de hoy con nosotros. Le damos también la bienvenida a Jakob Kirchheimer, quien es filósofo y politólogo especializado en justicia transicional, políticas educativas y estudios sobre paz y conflicto en América Latina. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Philipps de Marburg. Su trayectoria académica incluye estancias de investigación en Guatemala, Perú y Colombia. Ha sido también investigador del Instituto Georg Eckert y consultor en Impunity Watch. También es autor del libro Justicia Transicional y Políticas Educativas en Guatemala y Perú y de numerosos artículos sobre la relación entre memoria, desarrollo y educación. Es coautor e investigador del proyecto interdisciplinario Negociando el futuro de la democracia, escuelas y las políticas de educación en el proceso de paz colombiano. Gracias, Jaco, por estar aquí en esta sesión el día de hoy con nosotros y nosotras. Y finalmente quiero presentar a la persona que va a estar encargada de la moderación de este espacio, el profesor Daniel Cujabán Artunduaga, que es abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por las universidades de Génova y Girona, y doctor en Derecho por la Universidad Externado y en Ciencias Políticas por la Universidad de Salerno, con mención cum laude y doble titulación. Su trayectoria de investigación se sitúa en la intersección entre la filosofía política y la historia del derecho, con un énfasis en los estudios sobre pedagogías críticas y sobre los bienes comunes. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Humboldt de Berlín y coordinador de seminarios internacionales y asesor legislativo en el Congreso de la República de Colombia, participando en procesos relacionados con derechos humanos y justicia social. Actualmente desarrolla una línea de investigación sobre las transformaciones jurídicas de los regímenes de propiedad y los bienes comunes en América Latina desde una perspectiva histórico-postcolonial y promueve el diálogo entre universidades a nivel internacional en temas de derecho, filosofía política y estudios críticos. Gracias, Daniel, por haber asumido, bueno, haber aceptado esta invitación el día de hoy y pues tienes la palabra en este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Darle la bienvenida a todos. Y antes de pasarle la palabra a Jacob y a Katy, voy a hacer como una pequeña introducción y
dar algunas coordenadas teóricas para lo que nos van a exponer ellos. El debate en términos generales se va a concentrar en la cortina de la justicia transicional, pero advertimos de una vez que se va a intentar, digamos, que hacer un diálogo interdisciplinar, no solo enfocarse en algunos de los temas recurrentes de la justicia transicional, ligados al derecho penal, a la función de la pena, teoría de la justicia, etcétera, sino que Jacob y Katy nos proponen acercarnos y mirar cuál es la relación de la justicia transicional y las políticas educativas, la memoria y algunos debates también sobre pues sí, la complejidad de aplicar a través de políticas educativas unas pretensiones que muchas veces en los territorios no se concretan. Bueno, en el marco, digamos, usual de la justicia transicional y la educación, se habla mucho de educación para la paz. Yo creo que esa es una primera provocación que los invitados van a hacer. ¿Qué significa justicia, educación para la paz? Y si las intenciones meramente normativas de diseñar currículos para la paz o clases para la paz, pues tienen alguna eficacia o no. Eso ya no lo intentarán explicar los invitados. El otro punto que me llama la atención del trabajo de los autores es la teoría o el paradigma muy usual hasta finales del siglo pasado en temas de educación y sociología, que es la teoría de la reproducción. En contraposición a otras teorías como la de Durkheim, donde las instituciones educativas cumplen la función a través de dispositivos como la meritocracia de organizar la sociedad de alguna manera. Teorías críticas como la de Bourdieu o Althusser dicen que en la escuela y en las instituciones educativas en general se reproducen dinámicas de opresión o que siguen generando brechas de clases, desigualdad, etc. A lo que nos invitan los autores es a no totalizar, este es un debate que ya se ha dado, el tema que proponen, digamos, los teóricos de la teoría de la reproducción, acercarnos a otro tipo de teorías donde hay agencia por parte de los educandos o los profesores, no simplemente están sometidos a una estructura, del debate clásico del estructuralismo, pero también son cuidadosos con el postestructuralismo. Jacob ya nos dirá en qué medida los estudios del postestructuralismo en la educación también generan problemáticas, sobre todo de tipo identitario y demás. Y el último punto que quería como dar como un abrebocas de lo que van a exponer Jacob y Katy, se concentra en, digamos, la capacidad de agencia dentro de una discusión que se da sobre la justicia social. Ellos toman a Nancy Fraser sobre las 3 R's, ¿no? Que para la justicia había un debate clásico entre liberales y estudios críticos marxistas entre el reconocimiento, las políticas por el reconocimiento y otras por la redistribución. Nancy Fraser hace rato que viene apuntando a una mixtura de estas dos para poder hablar realmente de justicia social. En el ámbito de la justicia transicional se le añade un adicional que es el tema de la reconciliación, ¿no? También Jacob y Katy van a problematizar qué puede significar este tema de la reconciliación. Se van a dividir, el primer punto, pues va a empezar Jacob con un esquema teórico del trabajo que vienen haciendo, de dónde parte el trabajo que proponen acá en Colombia, y Katy ya nos va a explicar bien en qué consiste el proyecto de investigación en el que están trabajando, que es justamente en las escuelas, y lo titulan negociando la democracia, la escuela y la política educativa en el proceso de paz colombiano, y seguramente nos contará
algunas experiencias que ya ha tenido, estuvo en el Meta, estuvo en la Sierra Nevada también, y bueno, ya tiene otros proyectos. Sin quitarles más espacio, es un placer estar acá y presentarlos, así que Jacob, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por venir y por su interés en este tema, que supongo que en muchos discursos de la justicia transicional, especialmente de la vista de teorías de la ley, es un poco marginal, ¿no? Pero igual creo que con suerte hay unas cosas que les pueden servir para su propio trabajo o su reflexión sobre el estado de proceso político actual. Es como... Sí, solo que... Bueno, bueno, porque... ¿qué posición siempre la 2? Sí. Bueno. Entonces, para introducir la estructura de la charla, voy a dar unos comentarios sobre la noción de la justicia transicional y cómo la educación se puede cuadrar en las agendas de investigación usuales o en las agendas de intervenciones políticas en ese marco. Después voy a elaborar un poco qué es el marco teórico bajo que trabajamos juntos en ese proyecto. Después Catarina va a explicar la metodología y las metas del proyecto como tal. Y finalmente darnos unas observaciones sobre problemas empíricas de la educación en Colombia y sus observaciones, primeras observaciones en su trabajo de campo. Meta, más que todo, ¿no? Bueno, atrás, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Okay, sí, ya. Bueno, entonces me quedo pasivo y... Chévere. Exacto. Bueno, la justicia transicional como tal, por lo menos desde la perspectiva de las ciencias políticas, no es un campo teórico realmente. Es decir, que lo podemos más que todo definir como como un agregado de típicas estrategias de políticas de intervenciones en sociedades que, digamos, en recuperación después de grandes violaciones de derechos humanos o de conflictos armados, de autoritarismo, ¿no? Que significa la transición, que como tal es un término bastante casi polémico hoy en día, ¿no? Y al otro lado, realmente podemos definirlo como un campo interdisciplinario de investigaciones. Pero, por lo menos en las ciencias políticas no hay mucho debate entre diferentes escuelas de pensamiento o como relaciones internacionales o algo así. Bueno, por eso es difícil definir lo que realmente es justicia transicional. Entonces, normalmente la literatura va a hablar de diferentes formatos de intervenciones, como típicos ejemplos serían intervenciones en reformas institucionales, clásicamente eso sería seguridad y justicia, condiciones de verdad o jurisdicción especial, como aquí lo existe también. Bueno, entonces la pregunta es, creo que la próxima página podemos...
Entonces, ¿cómo cabe la idea de una comisión de verdad, que es el formato que más que todo tiene que ver con intervenciones en educación? ¿Cómo cabe ese formato con la justicia transicional? ¿En qué sentido es justicia? Eso como tal era un debate. Entonces, para definir lo que es y lo que hace una comisión de verdad, también es importante acordarse que hay muchos formatos con unos outputs muy diferentes. Entonces, casi todos son instituciones temporales, casi todos son cuerpos de expertos. Y lo que tienen en común también es la recolección de datos forenses. Eso es como su meta más básica. Pero en la historia de esas comisiones hay un cambio muy significativo que consiste de que esas comisiones históricamente empezaron con investigar contextos de crímenes de derechos humanos bien específicos, como la desaparición en Argentina o la primera comisión de Chile, y por los años se volvieron más y más en cuerpos que presentaron análisis académicas o de forma similar de procesos históricos, de los contextos de conflictos como tales y a veces teorías que eran los factores que aumentaron conflictos sociales o violencia. Entonces la pregunta es como, ¿para qué sirven? Y ahí hay una gran literatura de diferentes outputs o diferentes teorías de cambio. Entonces, casi todas esas teorías y casi todos los mandatos de comisiones de verdad enfatizan que en una u otra forma esos cuerpos crean una verdad oficial, es decir, un informe sancionado por el Estado. Mucha literatura entonces argumenta que resuelven así conflictos sobre la memoria, una teoría que duró mucho, y que así de una u otra forma por crear un narrativo oficial facilitarían a la reconciliación, que es una teoría que depende mucho de qué es la noción de reconciliación que uno tiene. Otras teorías y otras comisiones, como la literatura en el contexto sudafricano, habla mucho de saneamiento nacional, nation building como tal, y de la idea de crear cohesión social con un narrativo compartido. También hay argumentos más legales o observaciones más legales. La idea que la comisión podría prevenir repetición por disuasión, ¿no? Shaming de perpetradores, y también la observación que en varios casos los resultados de la comisión han apoyado a desarrollar casos jurídicos, como por ejemplo la condena para Efraín Ríos Montt en Guatemala. Ese sería el caso más reciente, más emblemático de eso. Podemos, ¿ya puedo hacer cosas o eso? En teoría, sí. En teoría, sí. No. En práctica. No. No, esa ya. Sí. Sí, esa ya. ¿Qué número es? ¿Puedes pasar a la próxima página? Entonces, en la justicia transicional hay varios temas de debate político y académico que eran lo típico de diferentes episodios o diferentes ciclos de esas prácticas. La primera era la debate clásica de relaciones internacionales, que es justicia versus paz, ¿no? La pregunta es si la justicia transicional de hecho está apoyando o preveniendo a la resolución de conflictos.
Después hubo, y hasta hoy hay un gran debate sobre la plausibilidad de esas teorías de cambios que tiene la justicia transicional y cómo medir la eficacia empírica, porque eso es claramente un reto muy grande. También por el desarrollo de cómo se desarrollaron acuerdos de paz, específicamente en Centroamérica, en los 90s, y después la gran crítica de la paz neoliberal, es decir, la exclusión del tema de justicia social en procesos de transformación y en procesos y negociaciones de paz, ¿no? Aquí claramente el debate de reformas agrarias sería un tema. Claro, más de las perspectivas de antropología, postestructuralismo y todo eso, el debate sobre la epistemología de los derechos humanos y la pregunta si de hecho se puede hacer historia o narrar un conflicto solo desde la vista de derechos humanos. Y más que todo la representación de agencia de comunidades, de víctimas en procesos conflictivos. Finalmente, un tema a que nos relacionamos aquí es el debate de la reconciliación y yo los llamo las trampas de la reconciliación en términos de cómo uno define las metas de procesos de paz. Bueno, la próxima, por favor. No estamos en tiempo. Bueno o malo. 5 minutos largos. Ok, bueno, es rápido entonces. Entonces, ¿cómo puede uno relacionar el tema de educación a la justicia transicional? Porque hasta hoy es bastante marginal. Yo argumento que debería ser muy central, porque primero, empíricamente, vemos que comisiones de verdad intervienen en sistemas de educación o hacen recomendaciones para hacerlo. En el ámbito social y legal, la educación no solo es el sector más grande de cualquier Estado moderno, pero también un derecho social fundamental. Y finalmente, en teorías políticas, claramente la idea como tal del Estado moderno está vinculado con la idea de la educación. Y eso es una tradición teórica que se puede buscar hasta Durkheim a los inicios de la creación de la sociología política como tal. La próxima, por favor. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, nosotros en ese proyecto que presentamos respondemos a tres áreas de pensamiento, tres áreas de debate en las ciencias sociales. ¿Hay un comentario? Estudios de memoria, que claramente viene mucho de la historia, de la pedagogía, también de trabajo sobre hegemonía y políticas culturales. La noción de reproducción, como mencionó Daniel, eso ahí vale la pena explicar un poco de dónde viene, ¿no? Es desde, digamos, más que 100 años, bueno, apenas 100 años, el debate de la educación se empezó con estudios de modernización, ¿no? Entonces, en esa mirada, la educación básicamente toma una función, por un lado, de facilitar la modernización para la diversificación de las instituciones y de la economía,
y de crear una cohesión en cultura política, básicamente reemplazando culturas locales y la función de la religión en el trabajo de Durkheim. Más tarde, los funcionalistas, es decir, teorías de sistemas, presentan la educación en términos de la meritocracia como un sistema que hace una alocación de personas a diferentes funciones en la sociedad según su mérito, es decir, su inteligencia, sus habilidades y sus características personales, ¿no? Y eso, a partir de los 60, se encuentra con la sociología crítica. El gran argumento es, bueno, no es mérito, pero es la estructura social que se reproduce como tal y básicamente la alocación reproduce las relaciones de clases y el sistema económico como tal. Sí, pero todas esas teorías quedan básicamente en un marco de un cierto estructuralismo o funcionalismo. ¿Sí? Entonces, el gran mérito de teorías de reproducción era la investigación de transmisiones de ideología de forma abierta o más implícita. Lo que nosotros hacemos con el Cultural Political Economy of Education es, entonces, pones la próxima página un poco. Ah, ya, sí. Puedo hacer cosas yo mismo. Es básicamente buscar, eso es básicamente un proyecto que más que todo empezó en Inglaterra con varias escuelas de teoría, muchos asociados con Jessup y la escuela de Frankfurt. Bueno, la idea es que buscamos una agenda de investigación que toma parte del argumento de la reproducción, pero buscamos evitar ese estructuralismo simplista de la tradición funcionalista, estructuralista. Es decir, que lo que pasa en el sistema de educación tampoco está predeterminado solo por la estructura económica en que se desarrolla. Por eso, el foco de nuestro interés es en la agencia o agency en inglés de maestros. Y para eso analizamos, por un lado, discursos políticos, por otro lado, sus prácticas. Eso está basado también en una noción del Estado que no solo es, digamos, un mecanismo de transmisión de poder, como se ve en las estructuras de alto ser, en las teorías de alto ser, pero el Estado que ni siquiera es un actor, pero un campo de lucha, ¿no? Un campo de contradicciones sociales en que actores colectivos y individuales competen por poder, influencia y sus agentes, ¿no? La educación en ese contexto tenemos que ver como una institución bastante compleja, de hecho, múltiples instituciones que en conjunto crean lo que llamamos educación. Y también reconocemos que las políticas son multiescalares y por eso también las contradicciones y luchas. Eso es decir que hoy en día un Estado raras veces desarrolla su propia política de educación. Es decir que los lineamientos y discursos son globalizados. Al mismo tiempo, esos discursos cambian su función y sus connotaciones en cada nivel, incluso en cada nivel subnacional. Finalmente, reconocemos que la reproducción, la famosa, depende de procesos activos
de reproducir por los agentes del sistema, pero también que típicamente como observación en esas investigaciones anteriores observamos que esa gente, ¿no? El funcionario, el maestro, actúan estratégicamente, ¿sí? No son bobos, no son máquinas, tienen sus propias agendas. Pero la cosa importante es que tal como su concepción de qué es agency o agencia legítima, que es la función de la educación y que son estrategias plausibles, tiene mucho que ver con cómo está estructurada la situación. Es decir, el contexto institucional, el contexto local, el contexto internacional tiene lo que Jessop llama una strategic selectivity, es decir, ciertas identidades, ciertas formas de agencias son privilegiadas, otras son marginalizadas. Bueno, para eso combinamos con una noción de justicia social, en que recurrimos a Nancy Fraser. Como mencionado, ella en su última versión desarrolló 3 nociones grandes de justicia social. Justicia distributiva, que es bastante claro lo que es. Recognition relaciona a luchas por políticas de identidad, luchas de recognición de identidades. Representación, que en sus últimos trabajos sobre el tema puso como la cuestión de cómo se pueden representar derechos, ¿no? Como, por ejemplo, si hablamos de derechos culturales, ahí vemos luchas de cómo y bajo de qué concepto legal o político se pueden representar derechos. Bueno, finalmente la reconciliación, que no es parte de los modelos de Nancy Fraser, pero fue agregado básicamente por investigaciones en educación. El problema con eso es que igual creo que la forma más sencilla de entender la cosa más coherente serían luchas por las metas de reconciliación y las condiciones de reconciliación. No sé cómo estamos en tiempo. Paso a Katy. Cortos y después volvemos. Sí, bueno. ¿Te falta mucho? No, bueno, si hablamos de la polémica de la reconciliación, podemos hacerlo en el diálogo y las cuestiones. Volvemos ahorita a ese punto. Sí, ya está. Bueno, sí, entonces, viniendo de esos marcos teóricos que ha presentado Jakob y los debates ahí, desde ahí nació el proyecto que estamos haciendo ahora, que pues se llama Negociando el futuro de la democracia, las escuelas y políticas educativas en el proceso de paz colombiano. Este proyecto empezamos el año pasado y tiene una duración de 3 años, que es bien confortable para nosotros. Y es una colaboración entre 2 institutos de Alemania. Por un lado es el Instituto Colombo Alemán para la Paz, que tiene su sede acá en Bogotá, y es un conjunto de varias universidades, o un red académico de diferentes universidades colombianas y alemanas. Y están haciendo desde el 2016 investigaciones acompañando al proceso de paz. Y el otro instituto que está involucrado a este proyecto es el Instituto Georg Eckert, que se ve en el diseño de los dispositivos. Tiene su sede en Alemania, en Braunschweig. Es un instituto que básicamente se enfoca a los estudios de textos escolares, medios educativos como medios de masas, y hoy en día también medios digitales. Y está activo en
asesoramiento a la UNESCO, por ejemplo, en el desarrollo de currícula. Y algo lindo del instituto también, tiene una infraestructura única a nivel mundial, tiene una biblioteca con textos escolares de todo el mundo, incluso de Colombia hoy en día, porque llevamos unos libros en el año pasado. Sí, y el financiamiento tenemos de una fundación privada académica que se llama Gerda Henkel, que está promoviendo proyectos académicos y prácticas hoy en día relacionados a la democracia, a asuntos de la convivencia y bueno, sí, hoy en día también está en una línea de académicos en otros países que sufren persecución, ¿cómo se dice? De represión como en Rusia y Ucrania, y hoy también en Nicaragua, por ejemplo. Sí, de ahí tenemos los recursos. ¿Qué es el objetivo de ese proyecto? Bueno, ya estábamos hablando del marco teórico y nosotros, veniendo de eso, queremos generar y sistematizar conocimiento sobre los efectos de violencia y los conflictos sociales en la educación, en las escuelas, pero también en los discursos políticos en el sector educativo en este proceso de paz. Por eso investigamos diferentes ejes que conllevan la educación, la política educativa. Nos enfocamos también en los libros de texto en las escuelas como medios de masas que utilizamos para enseñar a la nueva generación de connotaciones sobre democracia, la convivencia y también que son actos de memoria histórica. Y lo que también nos interesa mucho, como Jacob dijo, si estamos reconociendo la agency de docentes, es muy importante para nosotros saber las prácticas pedagógicas, cómo se están aterrizando diferentes políticas en las escuelas, en los diferentes territorios de Colombia. Y por eso tenemos, digamos, cuatro ejes de la investigación que nos preocupan mucho, y por uno, eso se refiere a los discursos políticos, y ahí la pregunta clave que nos manda es cómo se enmarca la contribución de la educación a la democracia y al proceso de paz en los debates sobre políticas públicas, y qué nociones de ciudadanía, construcción de paz y justicia social se escriben explícita o implícitamente en esos discursos políticos. La otra pregunta clave es cómo responde el discurso pedagógico representando en los currículos y medios educativos a este marcos y los conecta con narrativas sobre el conflicto y la democracia. Ahí van a ser los análisis de los libros. Y también para saber quién actualmente está participando en ese diseño y la negociación política educativa y los discursos didácticos en diferentes escuelas en el sistema educativo. Es decir, ahí queremos saber sobre los aspectos estructurales institucionales del sector y quién al final se asume en esa participación y negociación, considerando reconocimiento y redistribución. Y la cuarta pregunta más importante en el proyecto es, al final, ¿cómo se implementan esas políticas en las prácticas pedagógicas en las escuelas, o cómo los docentes están resistiendo o negociando su agencia en las prácticas? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un diseño de investigación que es multiescalar y comparativo. Por un lado, por los debates políticos, tenemos esta metodología de entrevistas a expertos para saber más sobre las estructuras del sector educativo y la agenda política.
Eso es, por ejemplo, parte de Jacob en el proyecto. Y hacemos un amplio análisis de los documentos políticos de reformas y, sí. Y con respecto a los medios educativos, estamos haciendo un análisis cualitativo de los textos escolares. Ahí tenemos una recolección y ahí nos importa mucho sabiendo cómo esas nociones de la democracia, de la convivencia, la ciudadanía, pero también cuáles narrativos del conflicto armado se enseñan en esos libros. ¿Sí? Cómo cuentan sobre la historia, las causas de la guerra y con qué idea para la paz en el futuro están escribiendo ese narrativo. Y por fin, hacia las prácticas pedagógicas y la implementación, tenemos con varias escuelas, hacemos una encuesta digital para saber las experiencias y prácticas pedagógicas por parte de maestros y maestras a nivel nacional en diferentes territorios. Y yo tengo el placer de hacer visitas en las escuelas, visitando la enseñanza desde el aula, a ver cómo los docentes están abordando esos temas, a través de qué medios lo están haciendo. Y sí, eso es como también hago entrevistas con docentes, pero también esas visitas etnológicas para saber cómo es la dinámica en el mismo aula, en diferentes contextos escolares. Y ahí nos interesa mucho diferentes realidades, es decir, queremos tener esa vista desde escuelas privadas o escuelas campestres y en su entorno específico, pero igual a escuelas urbanas públicas y escuelas rurales, que, pues digamos, un contexto bien específico también. Y al final sería esa comparación entre diferentes tipos de escolares. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué son las particularidades del sistema escolar en Colombia si nos referimos a los 4 R's de la teoría? Una cosa es que tenemos que ver que la educación es como un punto focal de la lucha social, es un derecho internacional a la educación. Eso es en el marco de la redistribución. Y acá en Colombia encontramos un sistema neoliberal de la educación, como acá funciona como un mercado, ¿sí? Y genera mucha desigualdad y mucha segregación social. Eso es la realidad del sector educativo acá en Colombia, más que en otros países. Y eso tiene un grave efecto a la meta de la redistribución en la justicia social. La otra es en las escuelas también, con la meta de la representación. El sistema educativo en Colombia es muy descentralizado y la autonomía de las escuelas deja su huella en cómo se están enseñando en los diferentes territorios. Por un lado, la autonomía institucional debe dar la oportunidad de aterrizar políticas educativas al entorno específico en los diferentes territorios, pero al mismo momento pasa mucha responsabilidad a los hombros de los mismos docentes, porque ellos mismos tienen que justificar y organizar qué están abordando finalmente en sus aulas, ¿sí? Qué van a enseñar y cómo van a hablar sobre esos temas de la democracia y del conflicto, porque así tienen esa libertad curricular al final, ¿sí? Y respecto a la recognition y reconciliation, escuelas en Colombia, y no solamente en Colombia, pero específicamente en Colombia, son sitios de luchas nacionales, de poderes y muchas contradicciones. Es decir, en diferentes territorios encontramos luchas de poderes de diferentes grupos que sí
hacen intervenciones visibles o invisibles en el contexto de enseñanza. También están luchando todavía, depende del territorio, con el conflicto armado, reclutamiento de menores, que eso se pasa en las escuelas, y el mantenimiento del conflicto armado, así se ve en los diferentes territorios. A la misma vez, las escuelas son esos sitios donde se construye memoria histórica nacional y local, ¿sí? Y son las mismas escuelas que enseñan y están preparando a la nueva generación una noción de ciudadanía y cómo entender la democracia, qué es participación democrática, cómo entendemos la responsabilidad de la misma ciudadanía hacia una construcción pacífica, estatal y civil en ese proceso de paz, ¿sí? Y entonces maestras y maestros construyen con sus agencias en ese marco de conflicto multiescalares, requisitos, y tienen que posicionarse. Pueden implementar, pero también pueden resistir a políticas educativas desde el nivel internacional nacional, porque es de su responsabilidad en la autonomía escolar cómo van a abordar esas tareas, y entonces es muy importante en ese proceso entender maestras y maestros en sus entornos con los retos que ellos están enfrentando en su proceso de enseñanza día a día. Y si estamos mirando algunos números para entender un poco desde ahí qué son los retos empíricos en el sector educativo, y ahí vemos una gran deficiencia en la calidad de la educación. Por ejemplo, ahí les traje la tasa neta de cobertura según de la OECD del 18. En la primaria son 93% de estudiantes que cumplen. En la secundaria ya se ve como bajando a las 77%, ¿sí? Y al final tenemos que mirar que 17% de los estudiantes no terminan la secundaria, ¿sí? Eso es un snapshot chiquito, pero se da una idea de las deficiencias de la calidad en el sector educativo. Y si también miramos como a la evaluación de PISA o de ICFES, también los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes no cumplen con el nivel de pruebas estandarizadas. Digamos, tú tenías un número exacto, como 40%. Sí, Sí. y también muy dependiente al territorio, etnicidad, clase social, esos números se aumentan mucho. Eso significa que claramente acceso a educación universitaria para la mayoría de esa población. Sí, y esos números pues tienen que ver con una interseccionalidad de vulnerabilidades, porque no todos están con los mismos retos en el sector educativo. Son sobre todo niñas, niños y adolescentes de familias con bajo ingreso, que son desproporcionalmente afectados en la calidad. Y me estoy corriendo. Sí. Y también, por ejemplo, si vamos a la educación superior, al final indígenas y afrocolombianas están subrepresentados en las universidades. ¿Sí? Entonces ahí se ve cómo estamos reproduciendo vulnerabilidades a través del sector educativo. Ahora, para terminarlo, le quería contar un poco de mi primera visita en el departamento de Meta. Ahí yo visité algunas escuelas muy lejanas
que son manejados por la diócesis de Granada, porque ahí pasa un fenómeno que la Secretaría de Educación contrata a la diócesis para contratar a tutores y maestros. Entonces, es decir, que el currículo en las escuelas está puesto por la diócesis, ¿sí? Se está correlando con los estándares básicos del Ministerio de Educación y también tienen que pasar las mismas pruebas de ICFES, pero la autonomía de las escuelas está un poco minimizada porque la misma diócesis pasa el currículo a las escuelas. En esas zonas rurales, los recursos que tienen en las escuelas son muy escasos, hay falta de electricidad, hay muchos cortes, falta de agua, alimentación, son muy expuestos a fenómenos climáticos, la lluvia, inundaciones, entonces las escuelas ahí, digamos, casi le falta de todo. Ahí en el aula no se encuentra nada, clases de química o de física, lo hacen así, de frente, ¿no? No tienen laboratorios ni nada, no pueden poner nada en práctica. Y los docentes que normalmente están enseñando allá son normalistas, que les toca mucho enseñar fuera de sus materias, ¿sí? Y dan clase en multigrados, es decir, una maestra está manejando 3 grados a la misma vez en materias que nunca ha estudiado y que no tiene licenciado. Y esos son retos grandes empíricos en esas zonas y al final, digamos, respecto al ICFES, en esos contextos, tienen que hacer pasar los estudiantes de esas pruebas, ¿sí? Y sobre todo también en el meta, digamos, zona roja, todos lo sabemos, la presencia de los grupos también afecta porque no se puede hablar así sinceramente sobre temas de conflicto así como tal. Nunca he escuchado la palabra grupo armado, lo llaman defensores del pueblo y también tienen que saber manejar muy bien esos temas por el miedo de intervenciones de afuera. Entonces, sí, por un lado tienen que implementar, deberían y quieren implementar esos requisitos del discurso político nacional e internacional, pero están trabajando en contextos muy difíciles. Ese pequeñito snapshot panorama que le quería traer hoy desde el meta. Sí, pues, muchas gracias. Estamos corriendo. Sí, es más que todo para dejar espacio al debate, pero seguramente retomaremos. Bueno, ¿quién se anima a romper el hielo? Yo quiero hacer una pregunta, realmente llegué tarde. Trato de entender la relación que existe entre el conflicto armado de hace 30 años y los índices de suicidio en este momento para jóvenes. En el Instituto Nacional de Salud tenemos 22.000 casos de intentos de suicidio en 2022 y en 2023 fueron 37.000. Y un poco siento que hay como una relación en cómo el conflicto se salió de control razonable y ahora con los jóvenes exponencialmente está creciendo a una velocidad muy impactante. Pero al escucharlos como que me da mucha esperanza, porque siento que finalmente sí tenemos que hacer algo para restaurar. Entonces les quería preguntar un poco, ¿qué creen que podemos hacer? No lo estamos haciendo desde la política, digamos, de reparación de daños. Y ahora, digamos que el tema de desplazamiento forzado también, pues ya no se está reconociendo en lo legal, pero quiero entender un poco qué podemos hacer desde los sistemas sociales. Vamos respondiendo, recogemos más preguntas. ¿Cómo les parece? Como cualquiera. ¿Cómo Sí, se recogamos queda? más preguntas, listo. ¿Quién más quiere participar? Jorge. Si Emilia Marco han considerado los espacios de pedagogía y memoria, por ejemplo, como el Museo Casa de la Memoria en Medellín, no sé si conocen ese museo, pues me parecería que
pues es un snapshot, pero es, yo creo que muy replicable en cualquier cantidad de zonas del país. Pues lo que te encontraste en Meta, una previa ahí te lo encontrará en Chocó, lo encontrará en el sur del país, incluso en muchos barrios, digamos, con situaciones difíciles, por ejemplo, en Medellín. Y ahí es donde yo no sé, esos espacios como los museos de memoria me parece que tienen un valor pedagógico fuerte, de construcción de discurso. Me interesa en particular porque sé que en Alemania también hay muchos de esos espacios de reconstrucción de memoria. Natalia, listo. No. Ahí, ¿se escucha el audio de Natalia? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Vale, gracias. Yo quisiera preguntarles lo siguiente, digamos, desde su perspectiva como personas expertas que han venido, digamos, siguiendo este fenómeno, digamos, de cómo la educación se puede transformar para construir paz, digámoslo así. Y también teniendo en cuenta, según lo que estaba escuchando, una persona que está ya con ustedes presencialmente, esa experiencia, digamos, que ha tenido Alemania en la incorporación de ciertas materias, digámoslo así, de ciertas materias en las aulas de clase de la educación, pero pues teniendo en cuenta que la educación en Alemania es pública, ¿no? La primaria y el bachillerato, digámoslo así, la secundaria es pública, digamos, siempre se habla, se suele hablar, digamos, de los hechos del Holocausto y es una manera, de alguna manera, es una forma, digámoslo así, de mantener la memoria. Entonces, en el caso de Colombia, como ustedes lo han evidenciado, de pronto tenemos una mezcla, digamos, de organizaciones educativas privadas y otras de corte público. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que podría eventualmente llegarse a implementar una política pública de mantenimiento de memoria en la educación, ¿sí? Con base en los principios que ustedes evidencian o conforme a los cuales ustedes, digamos, desarrollan sus estudios? Es decir, ¿eso realmente va a ser viable o no? Porque el tema de la educación privada es fuerte y ahí hay muchos sesgos respecto incluso de la ocurrencia del conflicto armado, incluso digamos respecto del mismo acuerdo, los acuerdos de paz fueron abiertamente criticados, ¿no? Y hay mucho recelo, digamos, de parte de ciertas entidades, bueno, ciertas instituciones, digamos, de educación, incluso privadas, que se resisten, ¿no? Se resisten a reconocer que hay desigualdad, a reconocer, hablar, por ejemplo, de temas de género, eso es un tabú, ¿no? Todavía sigue siendo un tabú, la educación sexual sigue siendo un tabú. Entonces, ¿cómo ustedes ven esos desafíos, digamos, que tenemos acá en Colombia para realmente construir memorias de la educación? Gracias. Dos cosas. Yo quisiera como atender a la promesa que tú nos habías hecho respecto al concepto de reconciliación y cómo lo integrarías también a la teoría de Nancy Fraser con la representación, el reconocimiento de la distribución, porque pues me pareció valioso como rescatar ese trabajo teórico y quisiera como escucharte. Y comentarles, creo que en alguna oportunidad lo mencioné, la experiencia del Chaco Nariño, donde los maestros desde abajo, por decirlo de alguna manera, lograron que la gobernación implementara unos protocolos de reclutamiento, pero fue por una acción política pues, de los maestros en las escuelas. Entonces, especialmente como un caso de una profesora en el chat. Chévere que lo puedan como ver. Y el profesor Diego. Me preguntas en la estructura, entiendo que están considerando la educación atado a estructuras de aula, de profesores, que sea como se integran por el Estado, por la diócesis. Pero no sé si lo tocaron, yo tuve que salir en un momento. La educación en Colombia, porque el proceso de paz y pospaz se manifestó también con personas que tenían conocimiento, por ejemplo, en materia de fauna, de cultivo, de agricultura, que son los líderes sociales, ¿no? Que parece ser mucho más efectivo. Es decir,
esa educación llega a los grupos, porque el líder social conoce su comunidad, pues es una persona que tiene un conocimiento respecto a algo, una actividad precisa y la transmite. Pero pues ustedes bien saben que son objeto de persecución, incluso de homicidio. Eso por un lado, y por otro lado, en Colombia también muy fuerte una forma de educación que no es en las aulas, pero en los templos, ¿no? Sí, la fuerza que tiene la religión, la forma de pensar es en Colombia, como en muchos países del mundo, ¿no? Incluso europeos, pero Colombia y Latinoamérica se siente muy fuerte la influencia de la palabra del pastor, ¿no? El uso de la verdad y cómo eso es tan inmediato el cambio en la mente de alguien que puede ser educado, que si escucha las palabras, que lo usan mucho, comunismo, demonio, proceso de paz, nos quiere volver a todos con una sexualidad indefinida, todo esto. Digamos, ¿eso está integrado en el proyecto o no? Digamos, otras formas de educación donde, si entiendo bien el concepto que ustedes utilizan de alguien, sí, lo veo mucho en teoría crítica, no sé si tengamos el mismo, pero eso no es una forma de apropiación también de una educación que no es aquella de la escuela, sino que se manifiesta de otras formas, lo están considerando en el proyecto. Y la última, Jorge. Gracias, gracias por su presentación. Yo tenía una duda de orden metodológico con respecto a algo que se menciona en la primera parte sobre resaltar cómo en la reproducción de esas estructuras de educación pues no se puede perder de vista la agencia. Es decir, los docentes como no actores mecánicos, sino efectivamente como personas que pueden generar una serie de cambios y que tienen agendas, que tienen planes, que tienen formas de ver el mundo. Y simultáneamente, pues en el diagnóstico, por ejemplo, de una sociedad como la nuestra, ustedes pues identifican una forma de descentralización hasta cierto punto involuntaria. Es casi por la falta de control, gran parte de lo que se hace depende del docente, porque el docente es el que está ahí. Ahora, la pregunta metodológica es, ¿cómo hacer una explicación algo global de qué es lo que pueden hacer todos estos agentes distintos? Porque, claro, por ejemplo, en el caso del meta, usted mencionaba, dice, yo voy e identifico, veo personas sobrecargadas de trabajo, veo personas difícilmente capacitadas para su trabajo, circunstancias externas que hacen que el trabajo sea particularmente difícil. Y entonces empieza a ser como una generalización de ciertas categorías, de ciertas dificultades, ciertas situaciones sociales, una especie de sociología del docente rural, una sociología del docente urbano. Igualmente tiene que hacerse una sociología del docente de ciencias sociales, que es pues, todo un fenómeno particular, como funciona en Colombia. Pero a la vez yo tengo que tomar a todos estos docentes como agentes. Entonces, son agentes interesados, son agentes que seguramente tienen una presión estructural, pero también que tienen, por ejemplo, una perspectiva política, que vienen normalmente, pues no normalmente, que vienen a veces de hogares conservadores, a veces de hogares liberales, de hogares vinculados con grupos armados. ¿Cómo medir eso? ¿Cómo medir o cómo tratar de compaginar un estudio particularizado de la gente con un análisis generalizado del, digamos, del nominado docente que se encarga de ¿Quién quiere empezar? Sí, tienen toda la... Bueno, pues es una buena lista de preguntas. Sí. Si quieres, empieza. Bueno, yo empiezo con la última y porque creo que hay unas cosas donde los conceptos se encuentran y todos podemos explicar unas cosas en conjunto. Bueno, agencia de estructura es básicamente el problema central de la sociología de educación de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, para eso es un gran debate. En general,
claramente buscamos un entendimiento de las cuestiones estructurales y de diferentes ideologías, básicamente por crítica, ¿no? Análisis crítica discursiva de documentos políticos, ¿no? Así, para tener una idea de qué podría ser el discurso oficial, ¿no? Como la noción de un discurso oficial como tal es un problema teórico, realmente. En su agencia, sí, claro que esa gente tiene sus agendas personales y todo eso. Tenemos dos instrumentos en el proyecto para acercarnos a eso. Eso es una investigación cuantitativa, preguntando por visiones de qué es agencia legítima y de cómo es la relación entre ciertos distintos problemas de ellos, ¿no? Y tenemos la investigación cualitativa porque claramente la idea de cómo se construyen sujetos es bastante compleja, ¿sí? Pero como tal, de hecho, el maestro es una categoría de un sujeto bastante interesante porque son marcados por ciertas condiciones sociales que comparten, ¿no? Y por eso también hacemos la comparación de diferentes ámbitos sociales que operan, ¿no? Claramente el trabajo de un maestro arriba de las 130, o no sé dónde están los colegios gomelos aquí. Eso es una otra situación en el campo, ¿no? Eso es bastante evidente y sería naivo que esa gente libre de su contexto social crearía su identidad y eso no nos afectaría, ¿no? Entonces ahí también tenemos una cierta crítica de formas de estudiar esos conceptos desde un constructivismo radical, ¿no? Que era básicamente decir, ok, la sola cosa que nos interesa es el discurso como tal y la práctica, que nosotros creemos que es una manera bastante también reductiva de problema. Educación formal y no formal, educación en la religión sería un proyecto muy interesante, pero sí, no lograríamos eso. Somos dos personas. Claramente la religión tiene un mejor discurso que el Estado, porque el Estado tiene un discurso que necesariamente va a fracasar frente a los fracasos evidentes de la democracia. Entonces, es mucho más vendible vender homofobia o anticomunismo y liberación eterna en el paraíso que una noción como representación democrática en un Estado que visiblemente no está cumpliendo con las promesas que su mismo discurso trae. Es decir, que la escuela pública sistemáticamente tiende a transmitir la noción de un Estado fracasado, porque solo necesitas ver quién está estudiando contigo y quién no está estudiando contigo y quién después vas a ver en la televisión para ver que meritocracia no es, ¿no? Pero me parece muy interesante la paralelos que haces. Pero no, lo digo también es una idea que
que puede ser superada ya, pero la idea del carisma, ¿no? La relevancia de la transmisión del conocimiento. El pastor, pues es una persona que, porque acá con lo que cuenta la educación, pues podemos llegar a un lugar sin salida para el análisis de cómo se transmite la democracia en un sistema educativo en estas regiones que es fallido. Pero si hay otras formas efectivas que yo consideraría, porque no sé si lo que Caterina vio en el meta cumple con las condiciones mínimas necesarias de algo que tenemos en la cabeza todos, que es ser maestro y enseñar. No sé si eso lo podrías afirmar con lo que viste allá. Porque si no se puede afirmar eso, pues el objeto de estudio se desvanece. Y de pronto lo que hay que buscar es dónde se encuentran roles parecidos a una modalidad de educación. Bueno, yo creo que en el caso de Meta y el hecho que las escuelas lejanas son manejadas por la diócesis, tiene mucho que ver con la delegitimidad del Estado que todavía existe ahí en los pueblos, ¿no? Y el simple hecho que las escuelas pueden ser manejadas hoy en día, aunque son zonas conflictivas, es porque la diócesis tiene una larga historia de presencia en esas zonas y sí está respetada, ¿sí? Y eso no se refleja tanto en el currículo de las escuelas porque educación religiosa no tienen incluido en el currículo, pero desde las mismas familias dicen que sí, podemos mandar nuestros hijos a ese colegio porque no es del Estado así como tal, sino tiene esa noción de una convivencia con la religión que ya está ahí hace tanto tiempo. Y entonces en ese momento sí es muy importante que la diócesis es en cargo de las escuelas. Y eso también significa mucho para los mismos maestros que se sienten protegidos debajo de la sombrilla de la iglesia en esas zonas. Entonces, no es como explícitamente, pero implícitamente eso sí tenemos que considerar cuando estamos investigando en el entorno territorial en que toman lugar esas políticas o prácticas pedagógicas. ¿Sí? No sé si eso contesta la respuesta. Sí, pues digamos en Colombia lo que se conoce, la iglesia ayuda bastante, la iglesia buena, ¿no? Pero no era tanto esa pregunta, sino el templo donde se van los domingos del pueblo, más que porque dependiendo de cuál es la diócesis y dónde, pues puede ser una diócesis incluso más laica que el Estado, pero me refería a otras aulas que parecen ser más efectivas en la educación. Oscar, Educación. sí, un poco a propósito de ese comentario, quería preguntarles si encontraron experiencia, algunos casos en donde la religión ha sido también un instrumento de paz, digamos. Si han revisado algunos de estos casos que en Colombia los hay. O si, digamos, ustedes consideran que necesariamente la religión es un instrumento para generar conflicto en nuestro país. Quizá no podemos decirlo como referente a la religión, pero esperamos que podemos incluir un caso en un resguardo indígena de la Sierra Nevada y ahí la espiritualidad sí toma un rol, ¿no? Seguramente, y en la educación ahí vamos a ver eso. Sí, pero todavía apenas empezamos con la investigación en el campo, entonces desde lo empírico todavía no puedo decir, pero Jacob. Bueno, como la pregunta, también hay una complejidad atrás de esa pregunta, ¿no? Porque si estamos hablando de carisma, de psicología social, de la función de fe,
en el comportamiento y todo eso, ¿no? Eso es analíticamente también muy diferente de la pregunta ¿qué hacen iglesias? ¿No? Claro que en toda Latinoamérica las iglesias estaban en movimientos sociales, a veces estaban en movimientos armados, a veces estaban en la emancipación de los indígenas, pero también la misma Iglesia Católica podría ser Opus Dei, la acción de con los niños no te metes y de cualquier bobezada que se inventan el próximo día, ¿no? Entonces eso es un gran, de hecho, eso es un gran campo de investigación y de historia, ¿no? Por eso no podría decírtelo tan claro, ¿no? La cosa es que y creo que ahí podemos conectar la pregunta de Omaira. La cosa es también que uno tiene que tener muy claro de qué uno está hablando cuando uno está hablando de reconciliación. Porque ahí se cruzan muchas veces concepciones absolutamente incompatibles. En otros países, por ejemplo, en Perú, la noción que la Comisión de Verdad peruana sería la Comisión de Verdad y Reconciliación, era de hecho por intervención de los militares, ¿no? Que se asumaron del discurso de reconciliación. Lo mismo en Guatemala, por ejemplo, donde reconciliación ahora es básicamente un discurso de amnistía de pues, fachos, ¿no? Y genocidarios, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarse mucho de cómo uno define las metas de una intervención educativa, porque es claro que todos podemos decir, ok, debería existir un derecho a la educación y todo eso, pero cuando nosotros estamos hablando de la relación entre la verdad, ¿no? Como tal, el concepto es difícil también, pero cuando estamos hablando de la relación entre una comisión de verdad y la escuela, salen concepciones muy diferentes, ¿no? Aquí lo que yo quería preparar eran básicamente ¿no? diferentes concepciones comunes que hay. Porque lo que pasa en muchas concepciones de educación para la paz clásica es básicamente una reducción del problema de la paz a una competencia individual, ¿no? Y en contra de eso está chévere, ¿no? No estoy diciendo que niños no deberían como aprender cómo manejar conflictos y todo eso, pero es una cosa hablar de comportamiento bueno, otra cosa es educar a un sujeto que puede funcionar como ciudadano. ¿Sí? Es muy bien si uno está pacífico, si el próximo día yo voto Álvaro Uribe al tercer presidente de la tercera vez, todo mi proyecto es para nada, ¿no? Entonces yo ahí me conectaría a un clásico de la teoría crítica, que de hecho hoy en día es más actual que en cualquier momento anterior, que era Hannah Arendt. Eso es Google Translate, entonces probablemente suena muy feo. Entonces, la noción de Arendt es que básicamente no podemos hablar de un discurso democrático si no tenemos hechos, ¿no? Y los hechos son prepolíticos. Podemos tener un debate democrático sobre interpretar los hechos, pero si no tenemos
si no tenemos ni siquiera la base de decir, ok, eso fueron 200 o 500.000 víctimas que debatimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad no solo es un derecho, porque en el discurso de justicia transicional se construye muchas veces el derecho de verdad como un derecho individual de las víctimas, ¿no? Por las desapariciones forzadas, por ejemplo, pero uno puede argumentar es un bien común. No podemos hablar de un proceso democrático si no tenemos unas cosas claras. Y por eso me importa mucho que hay una claridad sobre hechos y responsabilidades, ¿no? Entonces si hablamos de si pensamos cómo nació la idea de una educación para la paz despolitizada, bueno, pues en la misma UNESCO nació con la idea que pues un conflicto sale en la mente y un conflicto sale de la incomprensión. Pues cuando yo estoy cometiendo un genocidio, generalmente yo comprendo muy bien lo que estoy haciendo y yo comprendo muy bien quién estoy matando. Pero eso no hay un caso en que eso no pasó, ¿no? No es como una pelea interpersonal. Y la cosa es, incluso en el discurso de la justicia transicional hubo voces que opusieron, ¿ok? Si entonces ponemos una idea no clara de la reconciliación, eso se puede volver en un argumento. Así que básicamente la función de la justicia transicional sería redaccionar, editar sus mismos resultados, ¿no? Que Crocker, que de hecho es un filósofo muy, muy conocido y en ese tiempo aún más conocido en el movimiento comunitario, nos propone que hay sociedades, ¿no? Hay el exceso o tipo equivocado de la verdad que puede dañar a la sociedad y impedir un sanamiento social, ¿no? Entonces, claramente si pongo sanamiento social como hay un concepto tan difícil como metapolítica, me sale bobezadas así. Al fin, lo que más interesante es que el discurso de qué es la función de la historia y qué debería entonces hacer la política de la memoria en la educación. De hecho, ese discurso tiene mucho que ver con lo que se llaman los culture wars de los Estados Unidos, ¿no? De ahí sacaron las primeras publicaciones sus argumentos. En ese caso, Galston, ¿no? Un comunitario que básicamente está aquí escribiendo en contra de la recognición de la historia de esclavos en Nueva York. Propone, pues, la escuela no debería tener la meta de educar salvo unos pocos ciudadanos que saben esas cosas, ¿no? Entonces, en la reconciliación se puede volver un discurso supremamente autoritario. Y por eso nuestra posición es, pues, niños tienen que aprender cosas, ¿no? Y contenidos, ¿no? Nada en contra de las competencias, nada en contra de lo socioemocional, pero sí estamos hablando de justicia social y justicia transicional, es exactamente el contenido que es indispensable. Sí. Algo que también creo que tiene que ver es ese discurso en la educación para la paz, y si vamos a la
Cátedra de Paz o ahora el programa de Crece, por ejemplo, es cierto que ahí se busca la solución de un futuro pacífico en el individuo y su comportamiento pacífico y su manejo socioemocional y todo, y está bien tocando a esos temas porque mucho de la violencia no simplemente viene de la historia del conflicto armado, ¿no? Sino viene de esa normalización de violencia que se ve en la vida cotidiana, en las familias y todo eso. Y por eso sí vale la pena de integrarlo en la educación, pero sí tenemos que ver que hacia la no repetición, tenemos que saber esos hechos históricos, los problemas estructurales del conflicto armado, la responsabilidad estructural sistemática de la política, el problema de la ausencia estatal en los territorios, y eso no se puede resolver con una educación para la paz que dice, tenemos que estar bien empático, no bullying y todos esos conceptos. Sí, es verdad, pero eso no toca a lo más fundamental de la responsabilidad, cómo queremos crear una democracia no violenta, ¿sí? Y eso hay que también enseñar a los niños, los hechos históricos que no podemos discutir epistemológicamente desde nuestra interpretación subjetiva. Es un hecho, y también es un hecho en Meta, que Sita Querida ha matado, aunque no le gusta tocar ese tema, pero no solamente fue el ejército. Y esos hechos hay que abordar ahí. Y eso me refiere a lo que mencionó Jorge, ¿no? Con Casa de Memoria. Ahí se habla de estos hechos y es una buena documentación. Sí, pero si uno pregunta, ¿qué materiales utilizan los docentes en el aula? Es bien delicado tocando a esos temas y preferimos enseñar la paz más constructiva hacia el futuro pacífico en vez de tocar otra vez esas heridas del pasado, ¿sí? Y hoy en día los niños, bueno, estamos 8 años después del acuerdo de paz, muchas cosas han cambiado a lo bueno en los territorios igual, y los maestros para ellos dicen, más bien mirando al futuro y educando una educación para la paz pacífica desde el mismo ser, en vez de referirnos a ese pasado conflictivo. Pero desde mi perspectiva es un error. Sí, porque hay que tocar las cosas. Perdón. Nos falta una referencia al tema del conflicto armado y el suicidio. Yo tengo ahí un dato, pero no sé si Omar me ayuda, y es que hay unas comunidades indígenas donde aumentó ¿en dónde? En el Cauca aumentó el suicidio de jóvenes y niños indígenas que no querían ser reclutados. ¿Sí? En el Cauca. Entonces quedaría pendiente la referencia, bueno, a la experiencia de memoria en Alemania, y si tenemos algo que aprender, aplicar, etc. Y bueno, una última palabra, estamos aquí hasta las 1:30, como para cerrar una última pregunta, si Diego quiere hacer. El uso estratégico de cuestionar los hechos, como lo digamos acá con la comisión, fue muy criticado, siendo está narrándolo desde una perspectiva. Eso es muy sencillo y eso destruye cualquier posibilidad de educar cuando se ponen en duda precisamente hechos, ¿no? Y eso creo que mina bastante, fue lo que se propusieron algunos sectores de política colombiana, destruir precisamente la vericidad de los hechos, ¿no? Con los 6.402, bueno, todo esto ponen en duda eso. Y otra cosa que tiene que ver con lo de la experiencia en Alemania, hay algo de no repetición, pero yo estoy bastante impactado por lo que está sucediendo en Alemania, y digamos ya 3 manifestaciones en Berlín en este año de neonazis,
usando símbolos prohibidos. Todo esto que les dice a ustedes con la esperanza que tienen acá de ver lo que está sucediendo en Alemania, que se consideraba en algún momento que era imposible que volviera a ver estas manifestaciones, y parece que está habiendo una tolerancia de algo que antes se consideraba prohibido moralmente y jurídicamente, pero parece que se está abriendo una tolerancia de nuevo a estas manifestaciones. Sí, de verdad, eso es un tema que creo que todavía estamos un poco en choque de ese desarrollo que estamos viviendo por el momento en Alemania, y de alguna manera es increíble para nosotros que estamos más en riesgo a la repetición que a la no repetición, ¿no? Y claro que en la educación a todos los estudiantes de Alemania toca como no sé cuántos años en los grados de 5º hasta 9º la historia de Alemania, del conflicto, del holocausto, de todo, y lo sabemos de arriba para abajo, pero obvio que eso no es suficiente, ¿no? Y estamos en un momento que yo creo que esta discusión sobre los hechos indiscutables, eso es lo que está pasando ahora, que la gente está en el, ¿cómo se dice? El post-hecho, en la post, ¿cómo se le llaman? En la post-verdad, sí. Eso también tiene que ver, que la gente dice, que no, yo no lo veo así, o está más confortable para ellos diciendo que no era así tan grave. La gente quiere olvidar. La gente no quiere reflexionar esa historia. La gente sí quiere, no, pero yo también quiero vivir en un país a que puedo estar orgulloso, ¿no? Tenemos muchos logros muy positivos. ¿Para qué enfocarnos a esa historia tan dura, ¿no? Y la gente, sí, pues es muy complejo. Y creo que por el momento es muy difícil por parte de nosotros diciendo que podemos aconsejar que cómo hacer una no repetición. Pues también bueno, toca a temas más allá de la educación, ¿no? Porque es un poco, la cosa es claramente si tenemos esa idea que formamos nuevos individuos en la escuela, ¿no? Como si ahí sale el nuevo hombre, ¿no? Pero eso es lo que están apostando aquí, ¿no? Yo no estoy apostando a eso, ¿no? Pero digamos, el enseñar la democracia decías que era enseñar la democracia, entender a ser humanos pacíficos, enseñarles la historia, pero Alemania, ¿qué está pasando? Y parece ser entonces que la educación no es el medio para lograr esa reconciliación, sea el concepto que entendamos. Y parece ser que hay otros dominios pastorales, TikTok, frases sencillas como simplemente decir que el holocausto no ocurrió. Sí. Bueno, mi respuesta sería, bueno, los niños no viven en escuelas, ¿no? También están fuera de escuelas. Como acá. Sí, bueno, entonces la cosa que pasó en Alemania también era en gran parte una normalización de posiciones antidemocráticas por actores democráticos. Es decir, que la derecha alemana no apareció desde la nada. Mi interpretación personal sería que por un bloque hegemónico, ellos no podían presentar sus discursos públicamente por mucho tiempo. Pero eso era más una realidad de distribuciones de poderes en medios, en el Estado, de lo que estaba aceptado como sentido común en el discurso público. Pero entonces yo no sé si empíricamente podemos vencer la guerra por educación. Pero sí, yo creo que no vamos a tener ni que cualquier
proceso de memoria va a fracasar si no hay un respaldo institucional. Y mientras podemos como sociedad luchar democráticamente por la publicidad, por el ámbito público que nos da un Estado, nadie de nosotros se puede comprar Twitter, ¿no? Entonces, nadie de nosotros sabe por qué nos llega qué publicidad en Facebook. Entonces, sí, por lo menos la educación es una esfera democrática que podemos defender. Listo, tenemos 2 preguntas más. ¿Hasta cuándo tenemos? Tenemos como 12 minutos. Sí, listo. Entonces vamos con Jorge y Pablo Moreno para cerrar el espacio. Como quieran, ¿ahí Pablo nos está escuchando? Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, si quieren, es un comentario rápido que quería hacer, que me ha parecido muy interesante el debate y me surgieron 2 dudas que tengo que admitir que lamentablemente llegué un poco tarde a la conferencia, entonces no sé si de esto hablaron antes, pero me interesaría saberlo porque, bueno, un primer punto es, muy probablemente se hizo referencia, pero ¿qué conexión hay entre la perspectiva de educación a la ciudadanía y entonces a los valores democráticos y la satisfacción de las necesidades básicas, digamos, el fenómeno de la subsistencia? Y esto es un discurso y mucho si nos conectamos con el grande de la teoría crítica, con Marx, era claro que era una perspectiva importante. Yo no te educo como ciudadano si no tienes para comer. Y entonces, la cuestión de las dificultades que ustedes de pronto encontraron, si tienen alguna experiencia o si en la investigación, aunque entiendo que sería un poco complejo, tomaron en consideración la relación directa que existe entre el no ejercicio, a pesar de conocer el no ejercicio llamémoslo, el poder democrático por la ausencia y la satisfacción de las necesidades básicas necesarias de subsistencia de los lugares con los que se encuentran. Este es el primer punto. El segundo tiene que ver y acá que me parece entender que estamos hablando con sociólogos, digamos, quisiera hacer referencia al concepto de poder simbólico, digamos, pensando en los términos de Bourdieu. Sabemos que el poder simbólico muy potente es el del Estado, al menos según el discurso. Ustedes han hablado mucho de la ausencia del Estado como una problemática en la educación, pero el problema es que la presencia del Estado significa la presencia de una violencia legítima, ¿no? El Estado al mismo tiempo genera un recuerdo en ciertas poblaciones colombianas donde la presencia del Estado significó también acuerdos con los paramilitares y la ausencia del Estado significó el espacio para otras manifestaciones de poder. Es decir, el Estado se transforma en su ausencia y en su presencia en un factor de amenaza. Por eso tal vez la memoria, el recuerdo de la memoria se vuelve difícil su manifestación, más no el hecho de saber qué pasó. Yo puedo saber cuál es mi pasado, pero puedo temer hablar de mi pasado. Entonces quisiera que si tienen alguna reflexión sobre la relevancia que tiene el poder simbólico y la legitimación de la violencia en sede del Estado en la práctica de la educación en los lugares lejanos, porque yo lo digo no conociendo estudios empíricos más que algunos que habré leído, pero no puedo hablar como con conocimiento de causa, pero tendría la sospecha de que la presencia del Estado en ciertas situaciones es problemática para ciertos grupos, mientras que otros mecanismos de solución de espacios operaron más de una manera diferente. Digo un ejemplo rápido. Piensen que, por ejemplo, en Colombia, según una encuesta de acceso a la justicia que se hizo en algún momento, la primera opción para solucionar los conflictos por parte de los grupos y de las familias era recurrir a su vecino, o no hacer nada, o pedir al vecino que le solucione el problema. Y en este caso, entonces, tal vez para dejar ahí sobre la marcha, es que
pareciera ser que hay un engranaje, o eso obviamente lo tienen ustedes claros porque lo he entendido en lo que han respondido a las preguntas. Existe como un aspecto heterárquico del poder, es decir, no estamos ante jerarquías de poder en estricto sentido, sino formas de poder que se encuentran en el mismo nivel y complican la situación. Una de esas es precisamente que el Estado, al mismo tiempo, es amenaza y otros mecanismos de poder se pueden volver en solución. Entonces, con la memoria, ¿qué sucede? Yo puedo recordar, pero puedo no querer hablar. Estas eran dos preguntas. Entonces, subsistencia, medios de subsistencia y educación para la ciudadanía. Segundo, poder simbólico del Estado, el Estado como fuente de amenaza y al mismo tiempo de satisfacción de las necesidades necesarias para poder acceder a una educación democrática. Listo. Jorge, pues, era simplemente una cosa breve con respecto a lo que conversaban ahora sobre la fe en la educación que puede haber para resolver problemas pues, de guerra que generan transiciones, etc. El escepticismo que existe, por ejemplo, frente a la educación después de un proceso en Europa de educación masiva de 3 generaciones después de surgir de este tipo de actividades. Yo creo que esa misma educación lo que hace es delatar más que cualquier otra cosa, es una fe racionalista y justificada, en que de alguna manera estamos en un progreso permanente. Todo posconflicto es un preconflicto. Nosotros no nos vamos a dejar de hacer cosas terribles entre nosotros. Eso tiene por qué pasar. Muchas veces se cifran todas estas esperanzas porque ¿cuál es la educación correcta para evitar, para la no repetición? La no repetición pues es un ideal loable, pero no podemos juzgar el fracaso de las medidas por la eventual repetición, porque la eventual repetición van a ser nuevas personas, van a ser nuevas dinámicas, nuevas circunstancias. Y lo más seguro es que todo conflicto, es decir, los conflictos no cesan, los conflictos se aplazan muchas veces, los conflictos se reestructuran de muchas maneras. Y estamos en ceses, en pausas. Yo creo que la fe y la educación tiene que en gran medida reestructurarse alrededor de perder esa ingenuidad racional. No es el nunca más, nunca otra vez. Es el, veamos qué pasó, veamos qué estuvo mal y veamos qué sigue mal. Y veamos qué sigue mal. Y al mirar qué sigue mal, necesariamente tenemos que pensar que, por ejemplo, ese miedo a la verdad es que muchas veces, por la paz, mejor quedarnos callados con algunas cosas. Eso es transitorio. Es transitorio. Y esas verdades se cuelan muchas veces por el subsuelo y generan unos resentimientos y una repetición de ciclos de violencia. Muchas veces, entonces, renunciar un poco a la fe en la educación y renunciar a la fe en el posconflicto parece tener un efecto inmediato mucho más útil, es decir, en términos estrictamente empíricos. Seamos conscientes de que estamos en el posconflicto, pero también en el preconflicto. Esto va a volver a pasar. Ojalá no tengamos un ideal de que no va a ser así, pero va a volver a pasar. Y puede volver a pasar en estas y estas circunstancias que podemos de alguna manera eliminar si hacemos ciertas fronteras. Entonces, pues lo decimos como un comentario con respecto pues, a la preocupación global que existe. ¿Cómo es posible que haya 60 años de cantaleta, de estar regañando a los alemanes diciéndoles que lo que hicieron fue terrible y que haya personas que no se lo tomen en serio 60 años después? Pues eso es inevitable. Hasta cierto punto es inevitable. De eso nos permite a nosotros calibrar un poco nuestras expectativas frente a la educación y frente a los procesos de transición. Nosotros, acá en Colombia, pues tuvimos una decepción mucho más rápida. Nosotros hicimos el proceso de transición y pues, estamos en ciclos de violencia meses después. ¿Sí? Entonces, saber calibrar esas esperanzas y no incurrir en un mito de que la paz es hacia donde estamos caminando todos. Eso no tiene por qué ser así. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la educación política, sí, estamos en una lucha constante en acordar el pasado y en construir siempre el presente hacia el futuro. Y eso no es nada del post o del pre, eso pasa en cualquier momento como seres inherentemente políticos y siempre tenemos que luchar para esa convivencia, ¿no? Pero es esa conexión entre el pasado y lo que estamos haciendo para construir algo mejor en el futuro, eso no funciona si no nos acordamos.
Y creo que así de la enseñanza política, eso es el reto y es la tarea más grande que tenemos, que es todos los días es la enseñanza para la paz. Y no solamente en las escuelas, sino en todos los entornos sociales. ¿Listos? Bueno. Ya he acabado, ¿no? Yo creo que cerremos de pronto ahorita quien quiera ir a almorzar. Seguimos la tertulia. Nada, agradecerles por el espacio, a la doctora Natalia, al doctor Diego, Jorge por este espacio y a los invitados por habernos compartido este proyecto y pues debatir con nosotros sobre estos temas. Vale, muchas gracias por la participación, de verdad. Y para informarles que el próximo 16 de agosto, viernes, tenemos en las conferencias de Filosofía Política y Teoría Crítica del Derecho la ponencia de Isabel Pablo Cortés acerca de clínicas jurídicas, realismo jurídico y enseñanza del derecho. También están muy invitados para que asistan. Muchas gracias. Gracias. Pero, ¿qué pasó ahora con el? Lo preguntó. ¿Alguien me está preguntando, Santiago? No, Pablo, es que si nos está escuchando, se nos acabó el tiempo y después pueden hablar. No, pero sí, Habrá otra ocasión seguramente para hacerlo. Sí, porque cerramos ya y estamos acá desde las 11:30 y es la 1:30 y hay hambre. Vayan a comer. Nos vemos en unos días. Materiales se están manifestando. Vayan a sus satisfacciones personales. Vayan. Que esté bien. Hablamos. Chao, Pablo. Chao. Sí. Muchas gracias. Chévere, muy chévere. Agradecer a los conectados también. Está hablando de los problemas sociales. En esta escuela pobre. ¿Y qué piensas en la privatización? Es verdad. Gracias, Dani. Suerte.